Daniel capítulo 2, versículo 29 en adelante. Vamos a leer. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Oiga, ponga atención, en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una imagen colosal. Esta estatua era gigantesca y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie ante ti y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. El tamo es la basura del trigo, hermanos, lo que sobra del trigo cuando es limpiado, que el viento arrebata sin que ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos al rey su interpretación. Y aquí quiero que pongan atención, porque toda palabra profética que está en la Biblia, hermanos, dice la Biblia, no es de interpretación privada, sino que la misma palabra se interpreta a sí misma. Y vamos a ver cuál es la interpretación de este sueño. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino y el poder, la fortaleza y la majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representan un reino dividido, que habrá en él algo de la solidez del hierro, según viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Amén. Puede tomar su asiento. Les voy a dar una breve reseña de lo que estamos leyendo. Estamos leyendo el pasaje de Daniel cuando resulta que el rey Nabucodonosor, que era el rey de un imperio grandísimo, un imperio mundial, que se llamaba Babilonia, que por cierto conquistó Jerusalén y destruyó el templo que Salomón había edificado por castigo de Dios a los israelitas. Por haber dejado los israelitas a Dios, Dios los entregó en las manos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y este rey, a quien Dios le había dado todo el imperio, todo el poder y toda la majestad que él tenía, un día mientras estaba en su palacio real, tuvo en su corazón el deseo de saber
¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a hacer de mi reino, de mis descendientes? Después de mí, ¿qué va a suceder? Yo no sé si a ustedes, hermanos míos, les ha pasado así. A mí me ha pasado. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué va a hacer después de mí? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mis hijos si es que tengo más? ¿Qué va a suceder años más adelante? En 10 años, ¿dónde me va a tener el Señor? Y es importante que nosotros nos hagamos preguntas acerca de nuestro porvenir con Dios. Porque con Dios no hay incertidumbres. Con Dios todo es seguro. Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que amamos a Dios. Oiga, aquellos que amamos a Dios, no nada más aquellos que se dicen ser cristianos, pero el verdadero cristiano es el que ama a Dios. Y Jesús dijo, el que verdaderamente me ama, guardará mis mandamientos, guardará mi palabra. Ya ve que el amor no nada más es sentimentalismo de que, ay, te quiero mucho, te amo, te adoro, sino que a veces el Señor desde los cielos, cuando le estamos cantando esas alabanzas de mi vida te doy, Señor, por ti yo muero, un holocausto vivo para ti, a veces ni sabemos qué cantamos, ¿verdad? Y el Señor desde los cielos nos dice, ay, hijita, si guardaras mis palabras verdaderamente, que te creería que me amas, pero eres bien chismosita. Y tú, hijito, que dices que tanto me adoras, mira, nomás andas viendo cosas que no debes en tu smartphone, metiéndote en el Facebook donde no debes de meterte. Ay, ay, ay. Entonces el Señor quiere que le amemos, pero que le amemos de verdad. Y no con esto digo, ni quiero enseñar, ni quiero que ustedes piensen que no debemos de adorar al Señor con palabras bonitas, porque al Señor también le agrada eso, pero es más importante adorar al Señor con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos. Amén. Entonces, queridos hermanos, no cualquiera es cristiano verdadero, sino aquel que ama a Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien aquellos que amamos a Dios. Por lo tanto, si tú amas a Dios, todo va a ser para bien. Aún las cosas difíciles, aún los momentos de tormentas espirituales que vivas, van a ser para bien. Entonces, si tú estás con Dios, si tú amas a Dios, tu futuro va a estar asegurado. Y fíjate que Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Porque aunque al principio era un rey muy terco, muy malhumorado, muy egoísta, muy narcisista, ¿verdad? Porque después vemos que él se edifica una estatua de sí mismo de oro, que como de 20 metros de alta. Dios tiene un trato con Nabucodonosor, porque Dios lo había escogido por alguna razón para enseñarle cosas muy impresionantes y muy importantes. Y de hecho, déjenme les digo que este pasaje que les acabamos de leer en el libro de Daniel es considerado la columna vertebral de las profecías de la Biblia, hermanos. El ABC de las profecías bíblicas. Porque en este pasaje está encerrada toda la historia de la humanidad, desde Nabucodonosor hasta el final de los tiempos. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, se nos dice cómo iba a acontecer el cumplimiento de esta profecía. Como les dije al principio, ya se cumplió alguna parte, pero hay otras partes que todavía no se cumplen. Y Dios entonces le muestra a Nabucodonosor este sueño. Al principio Nabucodonosor no sabía qué significaba ni se acordaba del sueño. Mandó a traer a todos los sabios, mandó a traer a todos los brujos, a todos los adivinos, a todos los caldeos de su reino, y ninguno le pudo dar la interpretación porque el sueño se le había olvidado. Y les digo, el sueño se me olvidó. Entonces, si ustedes verdaderamente son sabios, son adivinos, son brujos, hechiceros, tienen que darme el sueño y su interpretación. Como nadie pudo hacerlo, este rey, que era muy enojón, muy iracundo, ordenó una sentencia y dijo que todos los sabios, que todos los brujos, que todos los hechiceros, que todos los caldeos, los adivinos del reino, sean muertos. La sentencia era la muerte. Y dice que buscaron a Daniel y a sus compañeros. ¿Quiénes eran los compañeros y amigos de Daniel?
Mesac, Sadrach y Abed-nego, los 3 judíos que habían acompañado a Daniel en su vida de consagración en la tierra de Babilonia. Pero entonces Daniel se entera del asunto, va y habla con el rey y le dice: dame un tiempo para pedirle al Señor que nos revele qué es este misterio. Daniel va con sus amigos, se pone de acuerdo en oración, les dice: vamos a orar para que el Señor nos revele este misterio. Y esto es muy importante, hermanos. Es muy importante, porque hay veces que hay situaciones difíciles en nuestra vida. Hay decisiones complicadas que debemos de tomar. Hay circunstancias en nuestra vida que se nos presentan. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Es orar. No ir al Facebook y poner: me siento triste, me siento deprimida, siento que me lleva la tristeza. Porque es lo primero que hacen a veces los hermanos. No, váyanse a orar. En vez de estar publicando tus tristezas, tus tormentas, que te hicieron esto, que te hicieron aquello, vete a orar. Ponte a orar. Enciérrate en tu cuarto, en tu habitación, y ve a buscar al Dios de los cielos. Él tiene la respuesta. Él tiene el consuelo. Él tiene sanidad. Él tiene, hermano mío, el milagro para aquellos que le buscan. Y ponte de acuerdo, hermano, con gente que de verdad esté metida con Dios. Porque a veces también vamos y buscamos a los peores, ¿no? A los más chismosos. Híjole, hermano, le voy a contar eso, pero que quede entre nosotros, porque la otra vez se lo conté al fulano de tal y ya lo sabe toda la iglesia. Hermano, pues si sabes cómo es ese hermano, ¿para qué se lo cuentas? Busca a un hermano, a una hermana que sean verdaderamente de Dios. Búscate otros pastores que sean de Dios si eres un líder espiritual. Y ponte de acuerdo a orar como le hizo Daniel. Fíjense cómo era humilde este hombre de Dios. No dijo: no, pues yo soy el profeta, yo no necesito el consejo ni la ayuda de nadie. Yo solo, mis chicharrones solitos truenan. No dijo eso Daniel, ¿verdad que no? Fue a buscar a los amigos y fue a pedirles ayuda en oración. Entonces, Dios les revela el sueño y Dios les da la interpretación. Daniel en una noche tiene el sueño y Dios le da la respuesta. Rápidamente va con el rey y le dice: rey, no mates a los sabios, que el Señor de los cielos me ha mostrado el sueño y me ha mostrado la interpretación. Y vea lo que dice Daniel. Dice: no es porque yo sea el mejor de todos. A mí no me ha sido revelado el misterio porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Cómo nos hace falta humildad, hermanos? ¿Cómo nos hace falta humildad? Porque a veces alguien tiene un sueño espiritual y ahí lo anda publicando por todas partes, haciéndose el súper espiritual. A veces hay guerras a ver quién es más espiritual entre los hermanos. Hermana, tuve un sueño, se me apareció un dragón de 7 cabezas en el sueño. Oh, hermana, no, tu sueño no es tanto como el mío tenía 12 cabezas. Y luego vi que del cielo bajó un príncipe que no sé qué y que no sé cuánto. Guerras de palabras espiritual. A ver quién es más espiritual hoy de entre los hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo nos hace falta humildad a veces, verdad? A veces vamos, mi esposa y yo, con otros pastores y me dice: yo a veces no hallo de qué hablar con las pastoras. No hallo de qué hablar con las otras hermanas, porque puras visiones tienen, puras profecías, puras que el Señor le habló, que el Señor le dijo que iba a venir la caída del imperio de la muerte, no sé en dónde. Y hermanos,
debemos de ser más humildes. Amén. Si Dios te revela un sueño, hermano, medítalo, que sea para ti, que sea para orar. Amén. Si Dios te revela algo en la palabra, si la vas a compartir, porque Dios te diga que la compartas. Amén. Aquí tenemos un ejemplo de humildad. Daniel, entre todos los sabios de un reino, de un imperio, fue el único que recibió la interpretación. Y él no se jactó. Él no dijo: yo soy el apóstol más grande de Babilonia. Oh, el profeta más grande soy profeta de profeta y apóstol de apóstol, porque a mí el Señor me dio la interpretación. Pero Daniel era humilde. Y Daniel dijo: es porque Dios quiere dar a conocer las cosas. Dios quiere que se sepa que Él tiene el control de todas las naciones, que Él pone reyes y Él quita reyes. Él da la vida y Él la quita. Él da riquezas y Él también quita las riquezas. Queridos hermanos, es verdad que el Satanás, el diablo, es el príncipe de este mundo, pero Dios es el dueño del mundo y de todas las cosas que están creadas en el mundo. Dios es el dueño de todas las almas. Dios es el dueño aún de Satanás y de todos los demonios. Él es el Dios de todos los cielos, de todo el universo. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Y hermano, en la mano de Dios está el corazón de los reyes de la tierra. Por eso tenemos que tener fe. Por eso debemos de temerle a Dios. A veces los hermanos le temen más al diablo, le tienen más miedo a la brujería que a Dios. Pastor, ya conmigo, ore por favor, creo que me están haciendo brujería. Tienen más fe en la brujería. Escuche, le digo: ¿y tú cómo sabes que te están haciendo brujería? Pues no soy muy seguro, pero yo como que creo, como que siento, porque siento unos piquetes por acá, dice. Yo creo que tienen un mono de mi imagen y le pican con alfiler. Ni saben. Y le tienen más fe a la brujería que a Dios, porque ni están seguros que le están haciendo brujería, pero creen. ¿Por qué no crees a las promesas de Dios? ¿Por qué no crees que Dios tiene más poder que el diablo y sus demonios? ¿Por qué no crees que Dios con una sola palabra puede decirle a esos espíritus inmundos: salgan, callen y enmudezcan en el nombre de Jesús? Oh, gloria a Dios. Dios tiene más poder. Dios tiene más poder. Suyo es el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los demonios creen y tiemblan ante su presencia, ante su majestad y ante su gloria. Oh, gloria al Señor. Por eso nos conviene estar del lado de Jesús. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Santo es el Señor. Créele a Jesús, créele a Dios. Vale la pena servirle a Jesús, vale la pena servirle a un Dios vivo. Hermano, esfuérzate en cuidar tu salvación. Hermana, esfuérzate en cuidar tu salvación. Hermano, lee la Biblia, haz oración, haz vigilia, haz ayuno, deja las novelas. Pero los hermanos saben más de novelas que de la Biblia. Luego me toca predicar de los profetas menores. Vamos al libro de Habacuc y los hermanos están como media hora ahí, hasta que les digo: hermanos, está entre Génesis y Apocalipsis, ya no te quiebres la cabeza. Pero pregúntale de las telenovelas, se las saben de todas. Pregúntales de la farándula, el último chisme de los artistas, se las saben todas. ¿Cuántas horas pasas en la televisión? ¿Cuántas horas pasas en el Facebook? ¿Cuántas horas pasas orando? ¿Cuánto tiempo pasas buscando a Dios? Hay veces que tenemos que examinarnos, hermanos. Hermano, ¿por qué no oró? No tuve tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó viendo la televisión? Como 3 horas. ¿Cuánto tiempo pasó en el Facebook?
Como unas 4 horas, me quedé hasta las 2 de la mañana, hermano. Es que estaba buena el chat. Y no tuvieron tiempo para buscar a Dios. No tuvieron tiempo para orar. No tuvieron tiempo para leer la Biblia. Cuando lleguen allá al cielo, hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas. Jesús dijo, más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra que para Capernaum, ciudades en donde Jesús había hecho muchos milagros. Porque dijo el Señor, si en Sodoma y en Gomorra hubieran sido hechos los milagros que yo hice en Capernaum, desde hace mucho tiempo se hubieran arrepentido en silicio, en ceniza. Sodoma y Gomorra no tuvieron el privilegio de que se les predicara el evangelio. No hubo ningún predicador. Lot era el único cristiano, pero era como un cristiano de hoy, de estos días, que no predica, que no habla del evangelio, que nadie sabe que es cristiano. Ahí está nomás. Se va a salvar de pura misericordia. Cualquier parecido con la realidad, hermanos, es pura mera coincidencia, Nadie me contó nada. Ni digo esto por nadie. Y entonces, queridos hermanos, Lot no era un predicador. Lot nunca predicó el evangelio, nunca hizo un milagro, nunca habló de la salvación, nunca habló del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Más sin en cambio, en Capernaum se predicó el evangelio. Se hicieron milagros. El mismísimo Hijo de Dios estuvo allí hablando la palabra. Y la gente se hizo indiferente. Déjeme le digo algo. Hay países donde no hay Biblias. En China tienen que meter ilegalmente la Biblia y es algo irónico, ¿cierto? Porque muchas Biblias se hacen en China. Dice Made in China. Pero los chinos no pueden tener una Biblia, es prohibido para ellos. En Corea del Norte han matado gente. El gobierno, el gordito ese que es el dictador de ahí, ha matado a varios. Mató a una novia de él porque leía la Biblia. De verdad, esto es verdad. Escuche, en Irán los iraníes, los cristianos, están pendientes a la radio. No porque haya una radio cristiana como aquí en Estados Unidos. No, señor. Allá la radio no se usa para canciones. Allá la radio no se usa para que esté un predicador tras otro. Allá la radio, ¿sabe para qué se usa? Para leer solo la Biblia, porque nadie tiene Biblias. Y el único que puede tener a Biblia y tiene acceso a una radio, que por cierto no es legal, es una radio de esas de corto alcance, de onda corta. Los iraníes están atentos con plumas, con lápiz y papel, para que cuando lea la palabra, el que está en la radio, ellos están escribiendo sus propias Biblias. Y después se juntan. ¿Cuál pasaje? Tengo Lucas capítulo 1. Yo tengo el 2, pásamelo, y se lo copian. Hay gente en el África que caminan 3 días. Yo tengo amigos evangelistas que han predicado allá. Me han contado, Oscar, cuando llegamos 2 horas antes de que empiece la campaña. Y la gente ya está adorando, la gente ya está reunida. Y muchas veces le pregunto al que organiza el evento, ¿cuánto tiempo tiene esta gente aquí? Tienen 7 horas. Allá no hay sillas, no hay aire acondicionado, no hay carros. No hay bocinas como aquí, hermanos. Y esa gente a veces camina en medio de la selva, descalzos. No hay carros para ir a esas campañas. En el día del juicio, cuando tengamos que darle cuentas a Dios, el Señor nos va a llamar. Te va a llamar y te va a decir, ven para acá. ¿Por qué no leíste la Biblia? Tú le vas a decir, no tuve tiempo. Y te va a decir el Señor, tenías Biblias tiradas ahí en el carro, una debajo de la cama, otra ya por tu estante, otra ya tirada por entre unos libros allá que tenías.
Y va a llamar a uno de esos iraníes que escribió su Biblia con su propia mano. Y te va a decir, mira, este no tenía Biblia. ¿Qué le vas a decir a Jesús? ¿Qué le vas a decir? Un día cuando era pastor le llamé a una hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, es que fíjese que no tenía carro para ir. Y la hermana vivía a una cuadra de la iglesia. ¿Me entiende lo que estoy hablando? A una cuadra. Y el Señor nos va a llamar, ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no fuiste a congregarte? Hermanos, nosotros tenemos la Biblia. Hay gente que no tiene la Biblia. Hermanos, en el tiempo de Daniel no había Biblia, solamente había la ley, los 5 libros de Moisés. Y ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con el mundo. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia, tenemos versiones, tenemos estudios, tenemos computadoras, tenemos, hermano mío, de todo, tenemos templos hermosos. Hermano, nosotros tenemos carro, tenemos aire acondicionado, tenemos todas las comodidades para buscar a Dios y no lo buscamos. ¿Me va siguiendo, hermano? Hoy es un tiempo para volvernos a Jehová. Hoy es un tiempo para volvernos al Señor. Y es por eso que la iglesia está perdiendo el temor a Dios. ¿Sabe? Porque mientras más lees la Biblia, tú más temes a Jehová. Más temes a Dios. El temor reverente a Dios cae en tu vida. Porque te das cuenta de lo sobrenatural que es la palabra de Dios. Te das cuenta de lo grandiosa, de lo perfecta, de lo extraordinaria que es la palabra de Dios. Y eso te hace temer ante Jehová. Por eso el profeta decía, oh Jehová, oí tu palabra y temblé. Temí ante tu palabra, oh Jehová. Pero hoy en día la gente no respeta a Dios. Tienen más respeto a las cosas del mundo que a Dios. Van a la iglesia y todos están hablando, están haciendo lo que quieran. Pero vayan a una corte. A ver si en la corte, delante del juez, hacen lo mismo que haces en la iglesia. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué se llama eso? Falta de temor, falta de respeto a la casa de Dios. Jesús tenía celo por la casa de Dios. El celo por tu casa me consume. Y cuando vio a esos cambistas, esos ladrones que estaban haciendo mercadería en la casa de Dios, agarró unas cuerdas y las usó como látigo para echar fuera a toda esa gente. Imagínense al Señor Jesús en estos días, en las iglesias de hoy, en estos tiempos modernos. Hermano mío, lo que pasaría si Dios actuara como actuó en el pasado. Hoy por su misericordia, hermano mío, nos tiene paciencia y compasión. Pero antes la gente que se atrevía a entrar al lugar santísimo caía muerta si estaba en pecado. En el tiempo de los apóstoles, cuando alguien le trató de mentir al Espíritu Santo, murió Ananías y Zafira. Imagínense que el Señor actuara de la misma manera que actuó en esos tiempos. Oh, las noticias estuvieran llenas de notas de cristianos. Hoy les queremos decir que la iglesia fulana de tal cayó muerto otro líder de alabanza. Otra hermanita que se paró a testificar murió en el altar. El predicador fulano de tal cayó fulminado. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Pero el Señor tiene misericordia. Pero estamos viviendo la era de la gracia. Como dice en el Apocalipsis, hasta la misma Jezabel. Dice, tienes ahí a esa profetisa que se llama Jezabel. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y no quiere.
El Señor nos da tiempo, hermanos. No crea que porque usted anda en pecado, haciendo cosas malas y no le pasa nada, no significa que Dios no está viendo. Lo que pasa es que Dios le está dando tiempo para que se arrepienta de su pecado. Amén. Gloria a Dios. Volvamos otra vez a Daniel. Ya vamos a terminar, hermanos. Dios entonces le revela a Nabucodonosor por medio de este sueño y la interpretación de Daniel lo que iba a acontecer en los tiempos futuros. Le dijo: van a venir otros 4 reinos, oh rey, después del tuyo. La estatua que vistes, que tenía una cabeza de oro, un pecho y unos brazos de plata, un vientre y unos muslos de bronce, unas piernas, parte barro y parte hierro, son imperios que van a venir. Y déjenme les digo algo, hermanos, pongan atención. Esta profecía fue dada aproximadamente 600 años antes que Jesús naciera. 600 años antes que Jesús naciera. Cuando Nabucodonosor muere, viene uno de sus hijos, luego viene un nieto de él. Y en los días de su nieto, Babilonia termina. Viene otro imperio, el imperio de plata. El imperio de los medos y los persas. Hay, hermanos, datos históricos. Hay gente que se dedica a estudiar estas cosas y ha descubierto estos imperios. Históricamente existieron. Amén. Después de los medos y los persas, que reinaron aproximadamente entre el año 500 antes de Cristo y el año 350. Después vino el imperio de Grecia. Los griegos, con Alejandro el Magno. Y este fue el imperio que en la estatua era representado por el vientre, los muslos de bronce. Después de los griegos vino el imperio romano. El imperio romano destronó al imperio griego allá por el año 150 antes de Cristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ¿quién gobernaba Jerusalén? Los romanos. Pilato era un romano. Y este imperio duró hasta el año 500 aproximadamente después de Jesucristo. Que por cierto, el imperio romano fue el imperio que más persecución dio a los cristianos. Es el imperio que después, a través de este emperador Constantino, llevó al cristianismo a convertirse a la gran ramera del Apocalipsis, construyendo la iglesia católica, la madre de todas las rameras. Sí, porque la iglesia católica es una iglesia totalmente distorsionada, totalmente hereje. Tiene una mezcolanza de doctrinas falsas, equivocadas. Y con el vino de esa iglesia, que es la doctrina, la enseñanza, se ha contaminado todo el mundo, hermanos. Todo el mundo. En todo el mundo hay católicos. Y déjame les digo algo. Este papa que está hoy está preparando el camino para el falso profeta. Porque la Biblia dice que el falso profeta iba a ser como un cordero, pero cuando hablaba como dragón. Tenía cuernos como de cordero y tenía boca de dragón, el tremendo falso profeta. ¿Qué significa esto? Jesús dijo a los apóstoles: he aquí los envío como corderos en medio de ¿qué? Un cordero, hermano mío, es alguien manso, es alguien que parece humilde, que parece de Dios, que parece un siervo de Dios. Y vea, observe lo que hace este papá. Hace lo que hasta muchos pastores evangélicos no hacen. Va, abraza a los enfermos, ayuda a los pobres, se baja entre las multitudes, habla con la gente, ora por ellos, les impone manos, besa a los deformes. Pero cuando habla, dice cosas bien torcidas.
Quiere quedar bien con todo el mundo. ¿Y sabe qué está haciendo? Está tratando de unir a todas las religiones del mundo. Ya ha hecho celebración de cultos con los hindúes, con los budistas, con los musulmanes. Ha tenido reuniones con evangélicos, con pastores, líderes. Escuche lo que le voy a decir ahorita. Líderes cristianos poderosos, cristianos evangélicos poderosos de influencia, están de parte del Papa. Es lo que se llama ecumenismo. Y él está trabajando duramente porque está preparando el camino para la venida de lo que va a ser el falso profeta. El falso profeta va a prepararle el camino al anticristo. ¿Sí? El anticristo va a crear su propio culto a sí mismo. El anticristo va a hacerse llamar a sí mismo Dios. Y el falso profeta va a ser encargado de llevar a toda la gente a que adore al anticristo. Escuche. Y todas las religiones se van a tener que unir. No va a haber religión más que la que adore y rinda culto al anticristo. Ya las cosas se están acomodando poco a poco. Cada vez la gente está pagando con menos dinero cash. Nos estamos haciendo dependientes a las transacciones electrónicas, a pagar con tarjeta de crédito. Hay compañías que hoy en día ya no te aceptan dinero cash. Debes de tener una tarjeta de crédito o de débito. Y va a llegar el tiempo que ya nadie te va a aceptar dinero cash. Esto parecía imposible años atrás. Hoy en día nos estamos encaminando ya a eso. Escuchen lo que les voy a decir. Es más, déjenme se lo muestro. A las tarjetas de débito ya les están poniendo estas cosas. ¿Ya sabe? ¿Lo alcanza a ver esto? ¿Sabe qué es esto? Un chip. ¿Sabe para qué se lo están poniendo? Para que no sea fácil robar la identidad y el dinero, y para que sean más fáciles las transacciones. ¿Y sabe qué va a hacer el siguiente paso? Implantárselo a los seres humanos. Para que no traigas un plástico, ahora la vas a traer en la mano o en la frente, y se va a cumplir lo que dice la Biblia, que hacía que todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, siervos y esclavos, no pudieran comprar ni vender si no tenían la marca, el sello de la bestia. ¿Cuál es? El 666. Parece una broma de mal gusto, pero hermanos míos, las profecías se están cumpliendo. La historia nos muestra que el sueño de Nabucodonosor, 600 años antes de que se cumpliera, se cumplió al pie de la letra. Así como lo profetizó Daniel. Y no fue el único pasaje. Yo, por el tiempo y por no aburrirlos, no les leo todos los pasajes, porque yo quiero que entiendan este mensaje. Si no, los voy a enredar, los voy a llenar de información. Pero hay otros pasajes que hablan de lo mismo, de estos imperios. Históricamente estos imperios han existido. Y la sabiduría de Dios, las profecías de Dios, cientos de años antes que naciesen estos imperios, Dios a través de los profetas dijo que iban a existir. Y si esas profecías, hermanos míos, se han cumplido, déjeme le digo algo, las demás profecías también se van a cumplir. El Apocalipsis se va a cumplir. Mateo capítulo 24 se va a cumplir. El principio de dolores se va a cumplir. El arrebatamiento se va a cumplir. La segunda venida de Cristo se va a cumplir. El reino milenial de Cristo se va a cumplir. Satanás encerrado por 1000 años en el abismo se va a cumplir. Todas las profecías se van a cumplir, porque Dios es fiel y verdadero. Porque todo lo que Dios habla,
tienen que cumplirse. Queridos hermanos, por eso debemos temblar ante la palabra del Señor. Y estoy hablando de la Biblia. No estoy hablando de un hermanito que se levantó ahí a temblorquear y así te dice el Señor: si no te casas conmigo te vas a morir. Si no me das tu carro no vas a prosperar. Profecías locas. Dentro de 10 años el mundo se va a acabar. En el 30 de febrero esta iglesia va a explotar. Hay profetas, entre comillas, que han profetizado eso. Ni existe el 30 de febrero. Llega hasta el 28. Pastores y líderes que a veces le dicen a la gente: si se van de la iglesia no van a prosperar. Conocí unos pastores que le decían a la gente de la iglesia: si te vas te va a caer un cáncer en el estómago. ¿Y qué creen? Les caía el cáncer. Y la gente tenía miedo y regresaba. ¿Sabe qué es eso? Espíritus de adivinación. Porque Jesús no retiene a nadie. Jesús a los 12, allí en el capítulo 6, por cierto, el otro 6 de la Biblia, Juan capítulo 6, versículo 66, dice que después que Jesús dio un discurso muy fuerte, que les tocó los callos y las heridas, que los discípulos dijeron: ay, qué duro mensaje, ¿quién lo puede soportar? Muchos discípulos, dice la Biblia, dejaron de seguir a Cristo. Y los dos estaban preguntándose: ¿cómo le vamos a hacer? Este pastor que tenemos es muy duro. Y Jesús los voltea a ver y les dice: si ustedes se quieren ir, también váyanse. Ese es Jesús. Oiga, ponga atención. No se distraiga. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hay gente que piensa que por venir a la iglesia le está haciendo un favor a Dios, le está haciendo un favor al pastor. No le estás haciendo un favor a Dios, al contrario, Dios tiene misericordia de ti y te ha traído. Somos, escuche bien, 7 billones de personas en este mundo. Estamos hablando de 7,000 millones de personas, y entre esos 7,000 millones de personas el Señor te escogió a ti para que vengas a su casa, para que vengas a su templo, para que vengas a su presencia. Oh, ese es un privilegio. Por eso tenemos que servirle a Dios con gozo y con alegría de corazón. Escucha, hermano, hermana, no es que le hagamos un favor a Dios por orar o por ayunar o por leer la Biblia. No le estás haciendo favor a Dios, te estás haciendo un favor a ti mismo, a ti misma, porque Dios te ha escogido para que seas galardonado con la vida eterna. Alma, el Señor ha tenido misericordia de ti. Oh, por eso tenemos que servirle a Dios con todo nuestro corazón. Pero a veces somos los hermanos berrinches. ¿Por qué somos los hermanos berrinches? Señor, si tú no me das ese carro, yo no voy a ir a la iglesia. Si tú no me contestas esta oración, olvídate que voy a dar mis diezmos. Señor, si no me dejas casarme con esa muchacha que me gusta, yo me voy de la iglesia. Hermanos berrinches, berrinchudos. Que porque el Señor no los sanó, que porque el Señor no les dio lo que querían, ya están todos amargados en la iglesia, todos sentidos con Dios. No, a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me ama. ¿Yo para qué estoy acá? Yo mejor me voy al mundo. Escuche, no sea engañado por el diablo. Ese es el diablo que lo quiere sacar para que usted pierda la vida eterna, porque el diablo ya perdió su vida eterna. El diablo ya perdió el privilegio de estar eternamente en la presencia de Dios, y te quiere llevar a ti con él, y te quiere sembrar esas dudas, te quiere sembrar esos berrinches en tu corazón. Quiere que pienses de esa manera para apartarte de un Dios vivo. Oh, qué
qué grandioso es el Señor, que nos ha dado su misericordia, que nos ha dado su sabiduría, que nos ha dado la vida eterna. Hermano mío, hermana mía, si el Señor no te ha contestado una oración, sé paciente, sigue perseverando, sigue orando, aférrate a Dios, como aquellos 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que le dijeron a Nabucodonosor: el Dios nuestro nos puede salvar de tu ira, y si no, sabe, oh rey, que con todo no adoraremos a tu imagen, no adoraremos a este mundo, no adoraremos al diablo, no nos apartaremos del Dios viviente. Oh, necesitamos, hermano mío, ese espíritu para adorar a Dios, que aunque las cosas se pongan difíciles, que aunque haya tempestades y tormentas, que aunque haya momentos en los cuales no tengamos ni qué comer, pero nosotros queremos seguir al Dios vivo, al Dios de nuestra salvación, a ese Dios que nos ha prometido la vida eterna. Oh, santo es el Señor, oh, glorioso es el Señor. Ay, Samakia Mashaya. Es falso aquel predicador que dice que Dios quiere sanar a todos, porque Dios no sanó a Lázaro. ¿O lo sanó? Nunca lo sanó. Y se fue al cielo. Y el rico, que estaba sano, rico, prosperado y en victoria, ¿a dónde se fue? Al infierno. Y Dios a veces no va a sanar gente. ¿Sabe por qué? Porque si lo sana, se van al mundo, pierden su alma. Mejor es entrar a la vida eterna cojo, dijo el Señor, o manco, más bien dicho, o tuerto, que entrar al infierno todo enterito. ¿Me va siguiendo, hermanos? Y no con esto quiero apagar tu fe, tampoco, porque Dios tiene misericordia, Él tiene poder. Si es su voluntad, Él te va a sanar, pero Él conoce los corazones. Señor, dame $1,000,000 y yo te voy a dar el diezmo. No, yo le voy a construir al pastor un templo, le voy a dar un carro, le voy a comprar una casa, pero dame $1,000,000. Y el Señor se los da. Y cuando se los dio, se desapareció. Ni el diezmo ni nada. Es de la vida real, hermanos. Señor, dame un negocio y voy a apoyar tu obra. Y el Señor les da el negocio. Y tan ocupados están en el negocio que ya ni van a la iglesia, ni leen la Biblia, ni ayunan, ni van a la vigilia, ni diezman porque se enojaron con el pastor, porque ahora como tienen dinero quieren que el pastor haga las cosas como ellos dicen. Ay, ya me salí del mensaje. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos a terminar con esto. Yo les dije que en el libro de Daniel hay una profecía que ya se ha cumplido en estos días. Dice en Daniel capítulo 12, dice en el versículo 9, dice, él respondió: anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En el versículo 2 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de ¿cuándo? Del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En los últimos 200 años, la tecnología y el conocimiento humano ha aumentado más que todos los miles de años que tiene la humanidad. Esta profecía ya se cumplió. Y esto vamos a hablar, si Dios nos permite, el próximo sábado. Próximo sábado. Próximo sábado. Próximo sábado.
Próximo sábado.